Buenos días a todos. Hoy es jueves 12 de julio del año 2012 y vamos a iniciar en esta mañana la reflexión de la lectura devocional que corresponde al día de hoy. Hoy, 12 de julio, esta lectura es Lucas 3, versículos 10 al 20. Estas últimas par de semanas hemos estado leyendo del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, los milagros que se dieron como parte de esta experiencia. Vimos que esto era un cumplimiento profético y que después de 400 años de silencio divino llega el que viene a preparar el camino del Señor y quien viene también a salvar a la humanidad, que es Jesús. Juan y Jesús, en ese orden. Era tan importante este evento que Dios no envió a Jesús de uno como era el envío típico de un profeta, sino que envió a alguien que venía a preparar el camino a través de un mensaje de arrepentimiento. Vemos como Lucas es instrumento de Dios para confrontar una generación que se había desviado, una generación que estaba enfocada mucho en lo político, estaban siendo oprimidos en esta ocasión por los romanos. Esos 400 años de silencio habían sido duros, de mucha también de cautividad y también de opresión, debí decir. Y es en este contexto, cuando ellos están esperando, por causa de las profecías, el Mesías prometido, es que aparece Juan el Bautista, anunciando que él no es el Mesías, pero que él viene a preparar camino para él. Y vamos a leer esta lectura. Lucas 3, del 10 al 20, dice de la siguiente manera. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aquí está hablando obviamente del ejercicio del ministerio de Juan. Él está llevando a cabo su ministerio. Como leímos en días recientes, él está llamando a las personas a arrepentimiento, con palabras tan claves como arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el pasado yo personalmente he hecho énfasis en la importancia del mensaje, que es un mensaje muy profundo, pero por decir algo acerca de ese llamamiento, de ese llamado, quise decir, al arrepentimiento, es importante que veamos que cuando el reino de los cielos se acerca, debe producir un efecto en las personas, y el efecto expresado de manera simple es arrepentimiento. La experiencia a lo que nos referimos como el nuevo nacimiento es el resultado del arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, del griego metanoía, que quiere decir cambio de dirección, es lo que básicamente significa arrepentimiento en su original griego. Y aquí entonces Juan en el versículo 3, versículo 10, quise decir, del capítulo 3, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y aquí hay algo bien interesante. Él está confrontando a las multitudes y está invitándolos o mandándoles más bien a la orden divina del arrepentimiento
y estas personas empiezan a reaccionar. Decía hace un momento que cuando llega el reino de los cielos debe haber una reacción. Fíjense que la mentalidad religiosa tradicional tiende a pensar que nuestras obras producen que se acerque al reino de Dios. Como si te arrepientes viene el reino de Dios a tu vida, pero aquí lo que Juan estaba diciendo es como se acercó el reino, ahora te puedes arrepentir. O sea, Dios tiene que tomar esa iniciativa de acercar el reino de Dios a la humanidad para que realmente pueda haber este tipo de decisión de parte del ser humano. En otras palabras, siempre nuestra decisión por Dios es una reacción a una iniciativa que Él ya ha tomado. Y vemos aquí a estas personas, y vemos pecadores que venían donde Él a preguntarle qué hacemos. Aquí este pasaje es importante porque puede ser malinterpretado. Hay personas que piensan que tú te salvas por obras, y este pasaje pareciera enfatizar eso, porque vienen ellos y le preguntan, ¿qué hacemos? Y Él les está diciendo qué obras tienen que hacer, y a uno le dice, sean generosos, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. A los publicanos les dice que no cobren más de lo debido y cosas por el estilo. Realmente recordemos que Jesús no ha llegado, Él está físicamente en la tierra, pero no ha iniciado su ministerio. Por lo tanto, Dios está preparando el camino para el Maestro. Recuerden que los discípulos de Juan terminaron siendo discípulos de Cristo. Recuerden que los que fueron bautizados por Juan tuvieron que bautizarse otra vez por Jesús en el bautismo de Jesús, porque esto era una preinscripción, esto era realmente un adelanto, preparando el camino y moviendo, sacudiendo los corazones de un pueblo que estaba dormido y estaba adormecido por el pecado y por una vida mediocre. Y ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Además, Él estaba llamando al arrepentimiento, el que estas personas se acerquen, obviamente con corazones compungidos, a preguntar qué hacemos, lo que demuestra es que está habiendo un arrepentimiento en su corazón. Y ahora básicamente, lo que están prácticamente, otra forma de refrasear eso, es decir, ya entendimos, ya estamos arrepentidos, queremos vivir como Dios quiere, que enséñanos. Y esto también es un mensaje para nosotros, para la iglesia. El que llega a Cristo y recibe a Cristo, necesita aprender a vivir como se vive en el reino de Dios. Hay un estilo de vida. Y Juan precisamente le está enseñando ese estilo de vida, diciendo, mira, cuando tú te arrepientes, dejas de pensar en ti mismo y piensas más en tu prójimo y en Dios tu Padre. Y eso es lo que está diciendo. El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. En otras palabras, él decía en versículos anteriores que tiene que hacer dar frutos dignos de arrepentimiento, habíamos leído antes, y lo que está diciendo es, estos son frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás realmente arrepentido, se va a reflejar en tu vida, y eso es una verdad que tiene que ver con nosotros también. Nadie puede decir que está en Cristo si su vida no refleja a Cristo de una manera progresiva. Sabemos que no hay una perfecta santidad, mucho menos en el caso del que acaba de conocer al Señor, pero tiene que empezarse a dar un fruto, y por eso Él dice, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Dejemos la avaricia, dejemos el egoísmo. El que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con su prójimo. Vinieron unos publicanos, recuerden que los publicanos eran odiados por el pueblo porque eran cobradores de impuestos, pero no solo por eso, sino porque eran vendidos a la nación opresora, a Roma, y trabajaban para ellos, y se enriquecían a costillas del pueblo, cobrando por encima. Es como cuando el político aquí corrupto o el policía corrupto exige una mordida, como le llaman acá, ¿no? Un soborno, para que se pueda, para poder utilizar su autoridad en favor de esa persona, pero a cambio obviamente un soborno. Ellos funcionaban de esta manera. Vinieron estos publicanos arrepentidos, dice que para ser bautizados, y el requisito para bautizarte era que te arrepintieras. Y le dijeron, ¿qué haremos? Y Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, si tú estás en Cristo, inmediatamente hay un orden divino que tiene que aplicarse a nuestra vida, y ya le está diciendo, tienes que renunciar al fraude, tienes que renunciar a lo ilegal, a lo oscuro, tienes que renunciar a la opresión. Vinieron unos soldados, y nosotros ¿qué hacemos? Dijo, no hagáis extorsión a nadie, porque usaban su autoridad para extorsionar. En otras palabras, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto es lo que luego conocemos más adelante en cartas paulinas.